Bueno hermanos, el día de hoy estamos de regreso con Arc 5 y esta vez vamos a hablar del señor Sark y el cómo me parece que era una buena idea pero tuvo una ejecución pésima. Todo lo que conocemos de Sark es a través de flashbacks y de lo que nos cuenta Acabaleo. Resulta que originalmente era un joven duelista que vivía en la dimensión original, antes de que fuera separada en las 4 dimensiones que conocemos posteriormente. Según cuentan, Sark afirmaba que podía escuchar las voces de los espíritus de los monstruos de duelo. Esta es una habilidad que no es nueva para nosotros. Muchos duelistas talentosos a lo largo de la historia han demostrado tener esta habilidad, y para los subs viejos no debe ser una novedad que una de mis teorías que he venido repitiendo a lo largo de los años es que el que un duelista tenga la habilidad de escuchar a sus monstruos le da un power up impresionante y una ventaja importante a comparación de otros que no pueden. Esto es algo que se puede constatar con duelistas de series anteriores como GX y 5Ds, en donde por ejemplo personajes como Jaden, Chaz y Luna han demostrado un potencial extraordinario al tener esta habilidad, y donde se le da más relevancia es en el manga de GX, ya que aquí el que un duelista tenga un espíritu de duelo acompañante, como era el caso de Jaden y de Chaz, indicaba que tenían un potencial enorme y que con el tiempo podían llegar a superar a los mejores duelistas. Así que desde mi perspectiva no es descabellado pensar que lo mismo pasaba con Sark, sobre todo porque él no tenía un solo espíritu compañero, tenía 4, los cuales eran los dragones dimensionales. Con el tiempo el sujeto se convirtió en un campeón imbatible y admirado, pero todo cambiaría cuando un día lesionaría a uno de sus rivales en un combate. Sin embargo, a la gente esto pareció gustarles. El público poco a poco empezó a pedir más violencia en los duelos, querían que fuera cada vez más despiadado, y Sark empezó a darles eso mismo. Antes sus duelos se centraban en entretener a la gente dándoles un buen espectáculo, pero ahora quería entretenerlos dándoles más y más brutalidad, siendo despiadado en sus duelos, y cuanta más destrucción causara, mejor era. El público estaba encantado con esta nueva forma de tener duelos, y es que parece ser que la evolución natural del duelo de monstruos siempre es volverse lo más violento posible. Recordemos que en sus inicios en el antiguo Egipto los duelos eran un combate entre dos almas, en donde literalmente la fuerza vital de los duelistas estaba en juego y la utilizaban para invocar monstruos reales para acabar con sus rivales. Luego de eso evolucionó un juego de cartas aparentemente inofensivo, pero volvió a ser brutal cuando el faraón enfrenta a Kaiba por primera vez. En ese primer duelo, el que los monstruos cobren vida era parte del Yami no Game del faraón, el cual lo hizo en forma de castigo hacia Kaiba, y el propio Kaiba más tarde desarrollaría los discos de duelo, para que con los hologramas se vendiera la ilusión de batallas más brutales. Después de eso, clandestinamente surgieron los duelos del inframundo, los cuales a través de electroshocks aumentaban el riesgo y la violencia. Después tenemos el surgimiento de los turboduelos, los cuales eran batallas más adrenalínicas y además riesgosas. En 5Ds nos mostraron múltiples veces cómo ocurrían accidentes graves por este mismo riesgo. Para prueba está el propio WRGP, el cual no permitía el uso de piloto automático. El duelista tenía que conducir la D-Wheel a la vez que se concentraba en el duelo. Y ya en la era de Sark vemos cómo los Action Duel utilizaron el que los monstruos tuvieran masa sólida para que sean más violentos. Como dije, tal parece que la evolución natural del duelo de monstruos es volverse cada vez más brutal. Y esta misma brutalidad terminó por volver loco a Sark, el cual quería satisfacer cada vez más los deseos de destrucción de su público, hasta que un día él junto a sus 4 dragones sentirían que querían más destrucción, por lo cual se fusionó con los 4, creando lo que muchos llamarían el Rey Supremo Sark. Y sé que hay muchas teorías de si acaso este Rey Supremo es el mismo Rey Supremo que Jaden. Y es verdad que hay ciertas similitudes, pero al menos que yo sepa jamás ha habido nada oficial que confirme una vinculación entre estos dos. Así que aunque existen cosas similares entre ambos, yo al menos los considero como entidades diferentes. Volviendo con su historia, el tipo generaría un reinado del terror destruyendo todo a su paso. Ninguna fuerza de esa dimensión podía hacerle frente, ni siquiera otros duelistas podían enfrentarlo. Sin embargo, al campo de batalla llegaría Akaba Rey,
Ella, utilizando el poder de 4 cartas mágicas de energía natural, pudo derrotar a Zark, pero como consecuencia la dimensión original se dividió en 4, una Exit, una Synchro, una de fusión y otra estándar. Además, sus almas también se dividieron en 4 fragmentos, una en cada dimensión. Zark se dividió en Yuri, Yugo, Yuto y Yuya, y Rei en Yuzu, Ruri, Rin y Serena. Cada fragmento terminó en una dimensión diferente cada una, sin recuerdos de nada de lo ocurrido. Ahora, como dije, todo esto que les acabo de contar nos lo cuenta Akaba Leo. Él nos narra desde su perspectiva cómo es que sucedieron las cosas. Y ahí yo creo que está el primer error que los escritores cometieron con Zark. Porque para mí, toda esta información no se debieron mostrar como 1 o 2 capítulos completos. No que nos lo contara Akaba Leo, sino que realmente veamos cómo era Zark originalmente. Y lo viéramos interactuar con la gente que lo rodeaba, que viéramos qué era lo que pensaba realmente, y cómo fue descendiendo lentamente hacia la locura. Esto nos hubiera ayudado a comprender a Zark como un personaje y no como una entidad, ya que es así como lo retrata Akaba Leo. Y otro de los problemas de este personaje es que él nunca habla por sí mismo. Toda la historia que conocemos de él es desde la perspectiva de Akaba Leo, de cómo él ve a Zark, pero no conocemos la realidad de cómo era el tipo. Después, cuando vemos su resurrección en el cuerpo de Yuya, el tipo es extremadamente plano. Es un villano genérico que solo quiere destruir las dimensiones y ya. No hay introspección de todo lo ocurrido y en cómo se transformó en el monstruo que conocemos ahora. No hay nada de eso, por lo cual ni cuando el tipo revive lo llegamos a conocer. Y después, cuando es derrotado, Yuya es quien interpreta sus sentimientos. Es él quien interpreta cómo se siente Zark y cómo originalmente lo único que quería era hacer sonreír a todos. Pero nuevamente es alguien más hablando por él. Y creo yo que ahí está el detalle. Zark siempre es una entidad, pero jamás es un personaje interesante. Al final incluso termina sellado en el cuerpo de un bebé, al cual hacen sonreír para que nunca más vuelva a querer surgir y destruir el mundo. Sí, su resolución como personaje, entre comillas, es tan absurda como suena. Jamás tiene una resolución, jamás vemos cómo es que fue para él todo esto que pasó, y el cómo se transformó en un monstruo. Y ese como entidad, el tipo era interesante. Desde los primeros capítulos del anime ya nos venían dando señales de que Yuya tenía algo extraño dentro suyo. Desde la aparente invención de la invocación péndulo hasta las visiones que tenía Mieru sobre él. En concepto, Zark es interesante porque representa esta otra parte de Yuya, la cual es contraria a él. Cuando Yuya se pone en modo berserk, ese realmente no es Yuya, porque esa violencia y deseo de destrucción son todo lo contrario a lo que el personaje representa. De hecho, toda esa aura oscura es del propio Zark, y por casi todo el anime Zark es eso, una entidad, la cual hace actuar como locos a sus fragmentos. Y el problema es que después, con lo que nos cuenta Leo, resulta que Zark no es una entidad, sino que es un personaje. Y el problema de que pasa de ser una entidad a un personaje es que como el personaje que es, necesita desarrollo para no sentirse plano. Pero oh sorpresa, el anime ya está por terminar. Y a los escritores no se les ocurre cómo desarrollar a Zark con el tiempo que les queda. Así que por eso ponen a Leo a exponer sobre el lore de Arc 5 y de Zark, para que sepamos lo que es, pero no sabemos quién es. Porque como ya dije, todos hablan por él, el tipo jamás dice alguna línea interesante. Es más, no le recuerdo ni una sola línea relevante al sujeto, porque al final, como pasó de ser una entidad a un personaje, es un personaje plano, un villano ultra poderoso, el cual los héroes deben derrotar. Algo positivo que rescato es que el duelo final contra Zark es épico. A mí, en lo personal, me gusta cómo uno por uno se van turnando para enfrentar al monstruo. Sí, ya sé que Zark se autoescribe a sí mismo en ese duelo. Y la conclusión de Rei usando a Reira para derrotarlo con las 4 cartas mágicas de poder natural no me gusta. Pero todo el proceso para llegar hasta ahí sí me gusta. Literal tiene a cada duelista importante para Yuya luchando por rescatarlo de su otro yo, y eso está demasiado épico. De hecho, el plot twist de que el villano final sea el protagonista es muy bueno. Si no, pregúntenle a Shingeki no Kyojin. El problema es que no lo supieron llevar bien, porque realmente el villano final no es Yuya, es Zark, y ambos son dos personajes diferentes. Yuya no es quien de pronto quiere destruir todo, es Zark, y Zark no está construido
construido, no está desarrollado y no deja de ser solo una idea que fue terriblemente ejecutada, porque lo cierto es que Stark no tiene personalidad.